eritemato y pápulas escamosas, que son, vamos a estudiar 3 de ellas. Las otras las vamos a ver como diagnósticos diferenciales. Ya hemos visto algunas lesiones parecidas en algún momento, que son diagnósticos diferenciales, pero ahora vamos a estudiar las que en realidad no, tienen otras causas no infecciosas, no reactivas, ¿verdad? Reaccionales, aunque de todos modos van a tener carácter inmunológico. Y vamos a empezar con la psoriasis. Ahorita vamos a ver. Ok. Bueno, esta enfermedad pues es bastante conocida, esta enfermedad, sobre todo en países como Estados Unidos o como en Europa. Le toman demasiada importancia. ¿Por qué? Porque pues hay muchas personas que tienen psoriasis. En nuestro medio no es tanto como en esos países, pero allá el 3-4% de la población tiene psoriasis. Es bastante, ¿verdad? Entonces se le da mucha importancia. Vamos a ver qué pasó. Otra vez. Me está fallando un poquito esto. Y a lo mejor alguno de ustedes conoce a alguien conocido con este problema. Vamos a empezar viendo imágenes como nos llegan los pacientes, y en este caso casi siempre empiezo con niños, ¿verdad? Que no es de lo más frecuente en ver de niños, pero vemos estas lesiones. ¿Qué tipo de lesiones son? Pásale. Son como placas con, ¿qué? Elementos. Eritemato y escama, ¿verdad? La escama puede tener un poquito diferente forma. Aquí la escama es más gruesa, media amarillenta en esta diapositiva de la axila. Pero, por ejemplo, la que está junto al párpado, que es muy raro verla en esa topografía, pues está más escamosita, ¿verdad? Entonces, eritema y escama serán las igual. ¿Qué enfermedad tenemos con eritema y escama que ya vimos? Que se va a parecer mucho en algunas áreas a esta enfermedad. ¿Cuál? ¿En qué enfermedad que ya vimos hay eritema y escama como base fundamental de las lesiones? La acabamos de ver no hace mucho. ¿La dermatitis qué? ¿Cuál de las dermatitis? No. En la dermatitis atópica hay eczema, ¿verdad? Ajá. ¿En cuál otra dermatitis? La seborreica. La dermatitis seborreica. No se olviden, es eritema y escama. Generalmente, bueno, puede haber nada más escama en la dermatitis seborreica. Aquí estas placas son muy bien delimitadas. Entonces la psoriasis tiene eso. Sus lesiones son muy bien delimitaditas. No se confunde con la piel normal. A veces en la piel cabelluda sí es más difícil verla como tal, pero no se confunde con la piel normal cuando está en esta área de la piel. En la piel que no es piel cabelluda, pues va a tener este aspecto. A veces vean ustedes como en la piel cabelluda sí puede ser un poquito más difícil, sobre todo en la de la derecha, pues parecería también una dermatitis seborreica, que es diagnóstico diferencial.
Y las otras áreas, pues son eritema y escama. Entonces llegan nuestros pacientes con estas y que ya va a tener un tiempo que les empezaron a salir, ¿verdad? Generalmente no. Y pueden tener algo de prurito. ¿Quién nos hace favor de leer? A ver. Está, ahí le sobra una letra, una N, ¿verdad? Bueno. Enfermedad sistémica inflamatoria crónica habitualmente pruriginosa es de origen multifactorial y tiene una base inmunogenética. En la piel caracterizada por placas eritematoso escamosas, bien definidas, que se sitúan principalmente en codos, rodillas, región sacra y piel cabelluda, aunque puede afectar a toda la superficie cutánea, las articulaciones y las uñas. Hay hiperplasia epidérmica y queratocoyesis acelerada a causa de su función. Bueno, pues ahí está en resumen lo que es la psoriasis. Entonces, en casa, pues aunque no escucharon a su compañera, pero lo pudieron haber leído. Entonces, es muy claro, placas eritematoso escamosas con una base inmunogenética y multifactorial. Pero también podemos añadir un poco a algo más actual, que es una enfermedad sistémica, como tal. ¿Y por qué sistémica? Porque va a tener mecanismos proinflamatorios y se va a combinar con enfermedades como la diabetes, como la hipercolesterolemia, de forma importante con la hipertensión, con la obesidad y por lo tanto va a ser parte de incluso de estos síndromes que van a estar viendo ustedes en otras materias. Entonces, por eso la importancia de la psoriasis actual, pues es esa. Habíamos dicho que pues más en la raza blanca, y vean ustedes las estadísticas, en Europa y en Estados Unidos muy parecida, todo dependiendo de los estados, yo creo, de la Unión Americana, como tal. En México pues no hay una estadística bien clara, pero bueno, en los centros dermatológicos habla del 2% de las consultas dermatológicas. No es tan demasiado frecuente. Alguien podrá decir, es que yo sí veo mucha psoriasis. Pero hay quienes se puede decir, de vez en cuando me cae una psoriasis. ¿Correcto? Entonces, aquí en México es un poquito menos frecuente. Ambos sexos, cualquier edad, predomina del 2 al 4%, de la segunda a cuarta década de la vida, o sea, gente joven, y apenas un 10 a 15% de niños. Cuando vimos dermatitis del área del pañal, pasamos una diapositiva de un bebé que tenía en el área del pañal una psoriasis, ¿verdad? Es un poco frecuente. Y afortunadamente las formas leves son en el 77% de los casos. O sea, la mayoría de los pacientes tienen formas leves. Entonces se ha estudiado bastante la psoriasis, pues que también afecta a gente, a las poblaciones, donde hay bastantes recursos para su estudio. Entonces, cada vez salen algo nuevo en psoriasis. Autosómica dominante en el 33% de los casos, o sea que va a haber herencia. Puede haber papá e hijo con psoriasis, por ejemplo, o algún pariente cercano. Ahí están los antígenos de histocompatibilidad. Y como hay una forma que involucra articulaciones, pues también se tienen estos antígenos de histocompatibilidad. Ciclo queratínico, 3 días. ¿Cuánto es el ciclo queratínico normal? Ya deben de saberlo. 3 semanas, o sea, 21 días, entonces en vez de 3, 21. Entonces, por eso está aceleradísimo ahí las lesiones y vemos por eso
hay un proceso inflamatorio y aparte hay esa descamación tan intensa en las áreas. Ahí están las expresiones de las queratinas y un gen bien conocido, el SORS1 y 2, y en otros loques, los CIS, pues están el 3, 4, 6, 7 y 9. Entonces, como les digo, pues está muy bien estudiado. Hay una participación de las células dendríticas. ¿Cuáles son las células dendríticas? ¿Cómo se llaman también? Las de Langerhans. Muy bien. Linfocitos, neutrógenos, células endoteliales, mastocitos, queratinocitos y terminaciones nerviosas. Ahí tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que aparecen muchas de nuestras enfermedades inflamatorias y que reclutan a células T de memoria y aumento de las funciones de las mismas, ¿verdad? Entonces, esto induce a que los queratinocitos se aceleren. Y también, por eso tiene que ver con la inflamación, porque ayuda regula las células endoteliales. Entonces, ahí tenemos también qué es lo que está pasando. El trastorno inmunitario es de las células Th1. ¿Se acuerdan que en la dermatitis atópica de inicio son las Th2? Aquí son las Th1. Las células T de memoria inducen a la proliferación de los queratinocitos. O sea, todo está involucrado. Y se habla mucho también de la microbioma de la piel que está alterado y también de la intestinal. O sea que, como les digo, la psoriasis por eso también se considera una enfermedad sistémica. Los factores neurógenos se habla del aumento de la concentración de neuropéptidos, aumenta la sustancia P y hay una respuesta eritemato neurógena también. Los traumatismos liberan citocina y esto se va a ver con un fenómeno que vimos cuando vimos las verrugas planas. ¿Qué fenómeno era? A ver, medio punto. Para el tercero. ¿Qué fenómeno era? ¿Cómo se llama? No busquen en el internet. Acuérdense, fenómeno que se estimula en las verrugas planas. Allá en casa, ¿ya no supieron? Bueno, se pasó al medio. El de Kepner, ya a lo mejor lo vio muy bien, Francisco. Ok, entonces, hay un fenómeno de Kepner. Traumatismos liberan citocinas. Las infecciones estreptocóxicas pueden acelerar un proceso de esto. Ya hablaremos de esto cuando veamos un tipo de la psoriasis. Obviamente hay alergenos cutáneos, infecciones cutáneas, reacciones fototóxicas. Los corticosteroides, aunque es parte del tratamiento, lo van a ver sobre todo en los libros sajones o en los que son también parte del tratamiento, pero no lo usamos mucho aquí en México. Factores endocrinos, la hipercalcemia, el embarazo, aumenta con el estrés, esto es muy importante, entonces también está involucrado el estrés. Y hay medicamentos como el litio, los beta bloqueadores, los antimaláricos y el interferón que aumentan el problema. Es más grave en obesos, ya hemos hablado de esta comorbilidad en fumadores y en los pacientes ya también lo hablamos cuando hablamos de infecciones de inmunosuprimidos, el HIV, ¿verdad? Okay. Pueden ver muchos esquemas de esto, de la psoriasis. Este es uno de tantos que se pueden ver en las publicaciones, en el internet. Ahí están los queratinocitos y las traumas, los factores que hablamos, el estrés, los patógenos, cómo hacen que se active esta célula y prolifere, ¿verdad? Y lo que se libera, todas las interleucinas, muchos de los medicamentos van a actuar ahí,
Muchos medicamentos actúan en el factor de necrosis tumoral alfa. Y cómo están involucrados otras células como los neutrófilos, los fibroblastos y las células endoteliales. Esta clasificación viene en el libro de Roberto Arenas, dice no pustulosa y pustulosa. La más frecuente, que es la psoriasis vulgar, o que se puede transformar en una eritrodermia. Acordarse que la eritrodermia pues es una enfermedad. Digo, es un síndrome, perdón, es un síndrome caracterizado por ¿qué? Ya habíamos hablado de eritrodermia cuando hablamos de ¿qué? De hepatitis reaccionales, sobre todo. ¿Cuál puede dar eritrodermia? La dermatitis atópica es de las que más pudiera dar, de las que hablamos. Quizá algunas veces dermatitis por contacto eritrodérmicas, que son muy raras, pero dermatitis atópica como tal. Muy bien. Entonces, ese es lo más frecuente, es la psoriasis vulgar. Y hay una variedad pustulosa. Ay, ya apareció otra lesión fundamental, las pústulas, ¿verdad? Esta no habían aparecido antes. Bueno, tenemos que también hay pústulas, afortunadamente no son lo más frecuente. Pero tiene diferentes formas morfológicas y topográficas. Tenemos que hay gotas, hay placas, hay en formas anulares, girata como formando giros, como dice el nombre, el numulares, como se acuerdan de la dermatitis numular, la ostracia muy, muy dura, la circinada, la pustular. Y topografías, pues puede estar en piel cabelluda, facial, palmoplantar, unguial, invertida, o sea, en vez de salir en codos, pues sale en pliegues. Por ejemplo, de glándula del prepucio, la laringia. Entonces no nomás afecta piel en este tipo de topografía, sino también laringe y ojos, ¿verdad? La bucolingual y la generalizada. Entonces tenemos un gran factor, y ya saben que la más frecuente pues es la de los codos, las rodillas, la región sacrolumbar y la piel cabelluda. Esa es la más frecuente, pero podemos verlo en todos lados. Los signos de la psoriasis también los nombran en el libro, no los nombran en cualquier texto. Está el signo de Auspitz o signo del rocío sangrante. Ahorita vamos a hablar del signo de la parafina. Ya vimos el fenómeno de Kepner y el signo de Bonhoeffer. Lo vamos a ir viendo en las diapositivas para explicarlos mejor. Bueno, vamos a seguir viendo muchos casos de psoriasis. Vean ustedes en piel cabelluda, abajo a su izquierda, cómo está muy bien delimitada. En este caso se ve muy bien que es una psoriasis en una dermatitis seborreica. Este pequeñín, pues vean ustedes las placas muy bien circunscritas en el dorso de las extremidades superiores. Y en la de la derecha, pues sí, hay veces se nos dificulta distinguirla, pero si vemos bien, está muy bien delimitadita. Hay una entidad nueva que se llama sebosoriasis. Esta todavía no está muy bien definida y no todo el mundo lo acepta. Y la sebosoriasis, como quien dice, una combinación de las dos, de la dermatitis seborreica para variar y de la psoriasis. Entonces, ahí se nos complica, aunque el tratamiento pues es muy parecido, los mismos champúes con alquitrán y todo eso pues ayudan a mejorar esto, pero sí es una entidad que les digo, no todo el mundo lo acepta como tal, pero bueno, ahí está la llamada o la sebosoriasis. La psoriasis en cara no es frecuente. Aquí tenemos, si es en cara, sobre todo es en frente, casi nunca en mejillas.
y vemos, puede haber como la famosa corona seborreica. Bueno, pues también aquí puede aparecer. Las lesiones retroauriculares, pues también son frecuentes. Y vemos esta escama que si la raspamos es como yesosita, el signo de la parafina es como si estuviéramos raspando una vela. Como tal, ese sería un signo como tal de la parafina. Ya lo mencionamos. Aquí tenemos la psoriasis muy clara en placas formando diferentes figuras. Entonces, cuando vemos esto, pues es muy claro decir, pues es una psoriasis. La psoriasis llamada en gotas, esta es muy especial, es de las pocas psoriasis que podemos decir que a veces sí se puede retirar y ya no volver. En general se involucran antígenos contra estreptococo. Y entonces en alguna plática de otorrinos llegué a decir, yo curo la psoriasis a un otorrino con antibiótico. Bueno, pues sí, es que la psoriasis en gota, pero las demás psoriasis pues no. No tan fácil. Vean ustedes esas psoriasis de grandes placas. Muy, muy impactante, ¿verdad? Cuando yo hice la especialidad, pues no había tratamientos como los que hay ahora. Sí había metrotexato, pero para tratar a estos pacientes era un rollo. Y este es el signo del rocío sangrante, o sea, si con un objeto, por ejemplo una batelengua, raspas la escama, viene este rocío de estas costritas, bueno, puede ser un rocío ya con puntilleo hemorrágico. Este es el signo de Auschwitz o signo del rocío sangrante. Vean ustedes cómo este fenómeno de Kepner en un tatuaje, un paciente que tenía obesidad, tenía también parientes con diabetes, hipertensión, y muy probablemente, desgraciadamente ya no acudió. Bueno, él era maestro, tenía ISSSTE, a lo mejor sigue acudiendo en el ISSSTE. Pero vean ustedes esta imagen de este tatuaje con ese fenómeno de Kepner. Muy especial, o sea, no tan... Es una diapositiva especial. Una psoriasis invertida en pliegues, en glúteos, y un tanto girata. Entonces, como ven ustedes, hay muchas formas. Aquí ya vemos una pustular. Ese pustular, bueno, pues no indica que tenga una infección, sino simplemente es la acumulación neutrofílica, ¿verdad? Habíamos hablado. O puede haber lesiones como en placas, igual que en la piel cabelluda, en la otra área de la piel. Las manos pudieran parecer, si nada más vemos las puras manos, pudieran parecer una dermatitis por contacto, pero no, ya vemos todo el conjunto. Y a veces cuando vemos este tipo de placas del lado derecho abajo, pues decimos, algo está pasando porque no es normal este tipo de lesiones. Lo más probable es que ha estado poniendo esteroides tópicos sin control. ¿Correcto? Entonces veamos como que ya la morfología empieza a cambiar. Es un corte o estropeo. Y aquí tenemos una psoriasis palmar, bien delimitadita, no es como una tiña de las manos, ni tanto una dermatitis por contacto de las manos. Esta pustular, obviamente, se rompen las pústulas porque pisa el paciente y por eso hay más costras que pústulas, ¿verdad? Vean ustedes estas muy terriblemente gruesas, las placas diferentes. Este paciente ya lo habíamos visto como diagnóstico diferencial el otro es medio punto, la tiña es uno de nuestros. La dermatosis plantar juvenil, para que me lo hagas saber después en el chat. Muy bien. Y es el niño, era una niña con su psoriasis, aquí están las manitas, y aquí está una de sus plaquitas. Obviamente la de la izquierda arriba, pues no tiene que ver.
una girata, como fuera dando giros. Y este es el signo de Voronov cuando estas manchas hipocrómicas que pudieran parecer si una pitidez versicolor, pero bueno, lo demás obviamente es que es una psoriasis que va en regresión, que aparentemente va desapareciendo. Signo de Voronov. Todo se afecta, ¿verdad? Toda la piel en su totalidad se afecta, puede afectarse. Entonces las uñas pues no son las únicas. Vemos este llamado pitting o hoyuelos que se ven en las uñas. Es muy característico, no es patognomónico de la psoriasis, pero se ve. O estas onicolisis distal, también que es muy claro, la onicolisis es el desprendimiento distal de las uñas. O esta onicorexis, que es un trastorno donde vemos como si estuvieran limadas las uñas completamente. Bueno, pues ese es lo que se presenta. El más famoso y el más frecuente es el pitting o hoyuelos, ¿verdad? Que se presentan en las uñas. Entonces las podemos ver en las manos y obviamente cuando veo uno de ustedes, sobre todo la del lado de la derecha, decimos es una onicomicosis, nuestro primer diagnóstico, pero bueno, ya hay que estudiar todo el paciente para verle todas las uñas y ya es difícil que tenga todas las uñas de las manos y de los pies en una onicomicosis. Bueno, pues si el cultivo y el examen directo es negativo, pues va a ser una psoriasis de las uñas porque se puede presentar con o sin manifestaciones de psoriasis en otro lado. Más uñas. Muy claras. Con el problema. Vemos en los lactantitos, bueno, pues como vimos a la vez de la psoriasis en el área del pañal, más hacia arriba no es frecuente, en la axila, y aquí no tanto en gotas, ¿verdad? No tan fácil de verlo en los niños. Una ostracia muy gruesa y escamosa. Esta con las escamas muy nacaradas. Son pacientes que a veces se quitan la ropa y le dejan a uno el piso todo lleno de escamas. ¿Correcto? Cuando tienen muchas... Sí, pero nada. Ya le ensucié, doctor. Pues, aquí está la escoba, no se apure. Bueno, y tenemos en genitales. Tuve un paciente que nada más tenía en genital su psoriasis. ¿Correcto? No. Únicamente ahí tenía y no le salió en otro lado. Las eritrodermias, cuando se extienden mucho, puede haber eritrodermias, o con el uso inadecuado de esteroides, puede llegar a tener eritrodermias muy severas, y este es un paciente de VIH-Sida con una psoriasis muy extendida. Entonces, eritrodermia psoriásica, te mira, bueno, es parte de este síndrome con otro tipo de enfermedades. Este es el fenómeno de, arriba a la izquierda, el de Kepner, igual que el de la otra eritrodermia a la derecha. Traigo fotos güeritas porque bueno, yo no he visto psoriasis oftálmica, quizá los oftalmólogos traigan alguna foto, pero bueno, son fotos que encontré de psoriasis oftálmica, que ya a veces lo ven los oftalmólogos. Y aquí vean ustedes, donde le dio el sol, hay un rebote de psoriasis, donde no le dio el sol, no hay psoriasis, como un Kepner por sol, ¿verdad? Muy especial esa foto. Las pustulares no son tan frecuentes, pero sí las vemos. Bien, son una serie de lesiones también eritemato escamosa, pero con pústulas. Y esta es una de von Sumbusch, que se llamaba una acrodermatitis pustular. Acrodermatitis, o sea, acral. ¿Correcto? Y tuve una paciente con un solo dedo, con este tipo de problema, muy severo, muy angustiada. Y vemos esta anular de tipo pustular también.
son las formas menos frecuentes. Antes incluso se diagnosticaban diferente. Aquí tenemos otras, una invertida en axilas. Y este paciente aparte tiene una artritis psoriásica. Está visto mucho con los reumas, con nuestros compañeros reumatólogos. Bueno, pues la ven y empiezan a ver articulaciones. Los dedos pueden aparecer como en salchicha. Y la psoriasis es una psoriasis cero negativa, o sea que si le toman anticuerpos o proteína C reactiva o factor reumatoide va a ser negativo, pero las lesiones son muy claras y se pueden ver radiográficamente. Y empiezas con articulaciones pequeñas y pueden terminar con articulaciones mayores. Vean ustedes aquí una artritis psoriásica como tal y otra pustular. La deformidad de la falange no es por causa de la psoriasis, ¿verdad? Es de la psoriasis, sí. ¿También? Sí. Las deformidades dicen que es también por causa de la psoriasis, sí, es por causa de la psoriasis. La histopatología, pues sí nos sirve mucho cuando tenemos dudas. Cuando es una psoriasis muy clásica, a veces no le tomamos biopsia, o salvo que tengamos que hacerle estudio. Entonces, vemos en la parte de del epidermis, en la capa córnea que vemos. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que está anormal? Son dos cosas que estarían anormales. Si esto fuera de un antebrazo, no de la planta del pie. Hiperkeratosis con... No, antes, en la capa córnea. Si puedes acercarte, si no alcanzas a ver, o si lo ves ahí, pues sí. No, en la capa córnea. Paraqueratosis. Parakeratosis, o sea, hay núcleos en la capa córnea, ¿correcto? Y hay en la epidermis, ¿qué hay aparte? ¿Una qué? Ahora sí. Una acantosis, muy bien. Y si hay una acantosis, obviamente en la dermis, ¿qué hay? Papilomatosis, ¿verdad? Pero también vemos unas células que están en la múltiples, que están en la dermis. Es un infiltrado linfocitario. Pero aquí vemos arriba, a la izquierda, un pequeño microabsceso. Ahorita lo vamos a ver en la forma, en esta otra diapositiva más claramente. Estas partes de arriba que están cerca de la capa córnea son microabscesos, son neutrófilos que están ahí. Entonces tiene una gran actividad neutrofílica la psoriasis. Entonces se llaman microabscesos de Munro-Saburo, como los cultivos para los hongos, Saburo. Bueno, Munro-Saburo. Entonces, esto sí es más cercano que es una psoriasis, porque muchas enfermedades nos pueden dar paraqueratosis con hiperkeratosis, acantosis, papilomatosis y con infiltrados, que pueden ser perivasculares, perionexiales, pero los microcesos de Munro-Saburo son más exclusivos de la psoriasis. Entonces, eso nos ayuda al diagnóstico porque lo otro es parecido a la psoriasis. ¿Qué diagnósticos diferenciales? Ya vimos la sífilis secundaria. Cuando la sífilis secundaria es pregunta para medio punto, ¿qué forma de la sífilis secundaria se parece a la psoriasis? No, sí, pues sí, pero ¿qué tipo de la psoriasis? Dime el nombre de ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre especial. Allá en casa, no. ¿La tardía maligna? ¿La qué? ¿Tardía maligna? No. En el secundarismo sifilítico, ¿qué? La rociola sifilítica, ¿correcto? Son manchas eritemato-escamosas que salen en el tronco. Bueno, pues las parasoriasis, que vamos a verlas al rato como diagnóstico diferencial. También vamos a ver la pitidiosis rosada y vamos a ver la pitidiosis rubra pilaris, que se parece mucho. El líquen plano, que lo vamos a ver. Las micosis fungoides, que es un linfoma de células
¿sí? La astiña de la cabeza, cuando es obviamente en piel cabelluda, pero pues que tiene sus particularidades, ya sabemos que son pelos cortos, rotos, decolorados, envainados. La dermatitis seborreica en piel cabelluda, sobre todo, en las partes auriculares, etcétera. Las erupciones por fármacos, que pueden ser psoriasiformes. La dermatitis del área del pañal, ya lo habíamos visto. El síndrome de Reiter, que es una uretritis, una artritis y algunas lesiones eritemato-escamosa. La eritroplasia de Queyrat, que es una enfermedad que sale en genitales, sobre todo en el pene, que es rarísima, ¿verdad? Entonces, eso es parte del diagnóstico diferencial. ¿Y qué les hacemos a los pacientes de psoriasis? Bueno, ahí vemos parte del tratamiento. Ese es el tratamiento ya más, como quien dice, partes muy antiguas y partes no, ya de muchos años, desde antes de que ustedes nacieran. Al principio del siglo pasado teníamos dos cosas nada más, se tenían dos cosas nada más. La vaselina salicilada, o sea, ácido salicílico con vaselina, para disminuir la queratosis. Y eso pues ayuda al paciente nada más a eso, a que no estén tan queratósicos. El alquitrán de huilla, que se usó mucho tiempo, hasta que aparecieron a veces los esteroides o los análogos de la vitamina D. Pues el problema del alquitrán de huilla ya lo habíamos mencionado ahí cuando vimos dermatitis medular. Entonces, el alquitrán de huilla pues es brea, es un derivado del petróleo muchas veces, o de algunos otros derivados vegetales, pero el chiste es de que deja mancha la ropa, reduce la actividad celular, y entonces por lo tanto mejoran los pacientes. Incluso se usa el 3-4%, pero en sus casos, en muchos de los casos que usaban, lo usaban puro y lo tenían que quitar con mantequilla porque se pega y ya no lo puedes quitar. Sigue usándose la antralina en otros países, también es muy parecido al alquitrán de huilla. Aquí en México hubo un tiempo, después desapareció. Y a finales de los años 80, principios de los 90, aparecieron estos análogos de la vitamina D, que es el calcipotriol, el calcitriol, el calcitol. Actualmente nomás contamos con calcipotriol, todos teníamos todos, pero nomás quedó el calcipotriol. Mediante tienen un poder antiinflamatorio y proliferativo del queratinocito, entonces mejoran los pacientes cuando hay psoriasis muy leves. Eso va a ayudar mucho a que no tenga el problema el paciente. Entonces es lo que usamos para psoriasis leves. También viene combinado con betametasona, y entonces el calcipotriol junto con la betametasona hace que la betametasona no cause tantos problemas y se puede dar por más tiempo de lo que podemos dar un esteroides. Si ven un texto, artículos de la psoriasis, los glucocorticoides, desde que se salió en los años 50 la hidrocortisona, pues han sido también pilar del tratamiento, pero tienen un lado muy malo. Si no se utilizan adecuadamente, el paciente va a tener rebotes importantes y pueden llegar a la eritrodermia. Bien, ustedes vieron ahí algunas manos con que se les aplicó esteroides y cómo aparecían después lesiones tan intensas. O incluso llegamos a tener pacientes con síndrome de Cushing por el uso de esteroides tópicos. Se echaban un tubito de clobetasol, que es el esteroide más potente, en la piel, y eso pues absorbía y les producían posteriormente el problema del Cushing como tal. Entonces, estos deben de ser con mucho cuidado, por muy poco tiempo,
y hay que tenerlo en cuenta. Es muy rápido que se quiten las lesiones con el esteroide. Ah, ya se me quitó. Me acuerdo también de un paciente que dice, doctor, me dieron esta medicina china y se me quita la psoriasis con ella. Ve uno los ingredientes y nada. Pero ve uno en la internet y busca el medicamento y artículos que salen que tenía esteroides ese medicamento chino. Entonces, hay muchos de estos en el mercado, muchas cosas de estos en el mercado, que son medicamentos que aparentemente no tienen esteroides. Me acuerdo de otro caso, no propiamente de psoriasis, personas que tenían dolores articulares, y eso lo relata, si van a tener clases con el doctor Mario Chávez, se los va a decir así como que hay medicamentos como el Cuadriderm también en reumatología, pero hay unos que no dicen que tienen esteroides y tienen esteroides. Entonces los pacientes empiezan a subir de peso, que se lo están tomando, y a tener, se les quitan los dolores, así como por encanto, pero pues al rato van a volver. Y empiezan a subir de peso, empiezan a tener hirsutismo porque están tomando esteroides que no vienen en la lectura y que son productos naturistas, entre comillas. Entonces, mucho cuidado. El metotrexato, que está mal escrito, es un medicamento que actúa en el metabolismo del ácido fólico y que es un medicamento que es el que nos saca de apuros para los pacientes con psoriasis muy severas o de medianas a severas. Pero, por Entonces, ejemplo, ese metotrexato que se use en una persona y posteriormente esa persona tenga un embarazo no puede tener riesgo de proceder. O sea, el metotrexato está contraindicado en el embarazo, se tendría que suspender, claro, obviamente. Sí, obviamente tiene muchos efectos secundarios, no obstante, es más o menos un medicamento bastante noble. Se dan dosis semanales, entre 10 a 25 miligramos semanales. Se supone que hay que dar ácido fólico, no está bien comprobado, decía un hematólogo de que debería ser ácido folínico, lo que se debería de sustituir, no el fólico. Pero bueno, pues se los damos como tal. Es un medicamento que ha estado escaso en estos tiempos, pero es un medicamento barato y lo podemos dar por mucho tiempo. El metotrexato se ha utilizado mucho en artritis reumatoide, que es la principal indicación fuera de esto, de la psoriasis, y es un medicamento para aquel que no tiene una seguridad social, pues útil como tal. Y tenemos también la ciclosporina, es un medicamento inmunodepresor que también ayuda a disminuir los cuadros severos, no obstante, ya ahí sí sube el costo bastante y el problema, el metotrexato de los primeros problemas que da es estarles checando daño hepático, obviamente no deben de tomar alcohol. Yo tuve un paciente que le daban metotrexato para otro tipo no era para psoriasis, y nunca decía que tomaba alcohol hasta que llegó un compadre con él y dice, no, pues si da sus buenas borracheras y casi nos da el, el soponcio, bueno, pero pues no, afortunadamente no tuvo ningún problema hepático ese paciente, pero no. Y también da problemas principalmente hemáticos, ¿verdad? Anemias, algunas otras problemas importantes, hay una serie de reacciones secundarias. Y la ciclosporina afecta más al riñón, pero es muy caro. Entonces también es una de las cosas que también se usó mucho en los finales de los 80, principios de los 90. También tenemos las radiaciones ultravioleta. La primera que salió fue el PUVA, soralenos, que es una sustancia fototóxica, con ultravioleta A, entonces les da el soralenos al paciente y se expone al sol y con eso disminuye psoriasis. Entonces se utilizó mucho tiempo hasta que no fue después que se empezó a usar la UVB de banda estrecha,
esto con relación a los nanómetros, del espectro de nanómetros que tiene la UVB o las radiaciones ultravioletas, y vieron que diera mejor resultado y que se pudiera combinar con otros medicamentos como el calcipotriol, etcétera. Entonces se utiliza, pero el problema es que lo tiene que tener el médico o la institución, si no de otra forma pues no se puede utilizar, ¿verdad? Obviamente, si no lo hay, no hay. Entonces, desgraciadamente es eso, que generalmente pues tiene en forma particular, tiene que estar yendo 2 o 3 veces por semana el paciente a la terapia. Entonces sí es un tanto problemático el caso, pero obviamente pues es algo más. Igualmente que la terapia fotodinámica, que no se utiliza ya mucho, y se ha utilizado el calcitriol sistémico, la diaminodifenilsulfona, esta especialmente la sulfona que se utiliza en lepra, también ha actuado bastante bien en la psoriasis en gotas. Otros inmunosupresores como el micofenolato, el tacrolimus y también un medicamento que se utiliza para las colitis ulcerativas, para algunas artritis, la sulfasalazina. Se ha utilizado los retinoides, que son derivados de la vitamina A. Entonces, el más famoso que utilizamos es el que utilizamos en el acné, la isotretinoína, pero aquí se utilizaba el acetretin. Se utilizaba aquí en México porque ya no hay acetretin. Hubo un tiempo y desapareció, luego otro tiempo y desapareció, y ya no ha vuelto a aparecer. Y en Estados Unidos se sigue utilizando en muchos de los casos. Pero actualmente lo que más se utiliza en casos graves son los medicamentos biológicos o de tipo inmunológico, como desde los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como la de Ilumab, el Etanercept, el Infliximab. Y luego aparecieron medicamentos como el Estukinumab hace como 10 años, o un poquito más, que inhiben ciertas interleucinas. Y si ustedes ven artículos de psoriasis, sería bueno y me dijeran como tarea qué otros medicamentos biológicos se están utilizando actualmente en psoriasis. Hay algunos. O inhibidores del JAK, como el tofacitinib o el apremilast, que son medicamentos muy nuevos, que obviamente se utilizan en los países, más en los países, pero afortunadamente muchos de estos se tienen en el ISSSTE y en el seguro, y también existen, si el paciente tiene gastos médicos mayores, pues sí los puede pagar, porque son medicamentos que te cuestan desde 7,000 a 8,000 pesos mensuales, a 10,000 pesos mensuales. Entonces, para psoriasis graves, ¿verdad? No es para psoriasis común. Hay que hacer una serie de estudios, ver que no tenga tuberculosis el paciente. Son generalmente bien tolerados. Son muchos de indicación semanal, intramuscular, o entonces a veces se facilita eso. Son buenos medicamentos, pero desgraciadamente para nuestro pueblo, pues a veces es difícil conseguirse, ¿verdad? Salvo que tengan, y no están todos en el sector salud, y a veces no los hay, ¿correcto? El problema es que a veces no los hay, y obviamente el dermatólogo no los puede recetar en esos casos, o queda medias el paciente. A veces, se lo están aplicando, pues ya no hay, se acabó, ¿verdad? ¿Quién sabe cuándo va a estar? ¿Quién sabe? Entonces, ese es el problema. Pero sí, obviamente, la gente que ha trabajado en el Seguro Social con muchos de estos medicamentos, pues tienen experiencia en ese tipo de tratamientos más que uno que ya por fuera o cuando está en el sector salud, pues no los teníamos, ¿verdad? Pero son muy útiles y son buenos en lo que se utilice en psoriasis, obviamente severas. Si ven en sus textos, va a haber también un índice de severidad de la psoriasis y se mide para fines de tratamientos o de este tipo de tratamientos, se mide cómo está su psoriasis y sobre eso se va estudiando al paciente. No es tan práctico en la clínica, pero de esa forma también tenemos
un estudio mejor en estos pacientes. Como dije desde un principio, la psoriasis es una enfermedad sistémica. En más resaltado color tenemos un color más rosa, los que son más frecuentes, sobre todo el síndrome metabólico, la lipidemia, la hipertensión, obesidad, la diabetes y resistencia a la insulina, relacionadas con pérdida de la calidad de vida, ansiedad, depresión, ideas suicidas. También es muy importante el estado mental del paciente. Entonces, se crea que el paciente tiene que tener una dieta muy especial, ¿verdad? Mientras se pueda dejar el cigarro, el alcohol, va a ser muy importante. Entonces, todo eso condiciona como que un círculo vicioso. Si ya antes tenían problema de ansiedad, pues dejar este tipo de, de costumbre o de adicción también, pues es bastante difícil. Ya tanto la alimentación como el cigarro, como el alcohol, dejarlos de repente, pues es muy difícil, pues van a traer también un círculo vicioso con la ansiedad, la depresión, etcétera. Entonces, y hay personas que, hace poquito tuve un pacientito, dice, no, pues yo tenía mi psoriasis, doctor, pero no, ni le hacía caso. Entonces me ponía crema y normal. Entonces le dio COVID. Y entonces, después, en el COVID, ya ven que se experimentaban al principio muchos medicamentos, pues les dieron esteroides. Y ¡pum! Que le vino un rebote de sus psoriasis y le dio una eritrodermia psoriásica. Se perdió el paciente porque tenía seguridad social, y así, yo creo que se fue a la seguridad social, porque le íbamos a empezar a dar, porque tenía problema hepático, entonces le íbamos a dar un biológico, ¿verdad? Y estamos viendo cuál biológico y vamos a ponernos en contacto con el representante para que se les da un tanto menos precio, se les adecua para el precio, pero no, ya de todos modos se perdió, como que iba mejorando después, y a lo mejor ya no se decidió. Dime, una pregunta. Entonces, podríamos decir que la psoriasis es como, o sea, puede ser como más, hacer más vulnerables a los personas a infecciones como el COVID. ¿Infecciones? No, no necesariamente. Preguntan si son más susceptibles a tener infecciones como el COVID. No, pero pues si tienes, el COVID te da a cualquiera, ¿sí? Ahora, si te agarra inmunodeprimido o con obesidad, pues te va a dar más intenso, ¿correcto? Entonces, definitivamente no es como tal, pero como una predisposición más fácilmente, no, para nada. Bueno, vamos a descansar unos minutos para ver algunos diagnósticos diferenciales de la psoriasis y ya después ver también otras dos entidades más tranquilitas como el líquen plano y la pitiria rosada, que es un padecimiento un poquito más frecuente que el líquen plano. Ok, entonces descansamos 5 minutitos y regresamos. El lonche. Está bien. Tú eres de las que decías, yo quiero, pero hay que decirles una de las mías, pero ya necesito saber que se comuniquen conmigo. Los pongo en el grupo para Sí, que hagan una rifa y a ver qué, porque ya necesito que vayan ahora en vacaciones. Ya no los voy a ver. Sí, ya no los vamos a ver. Y si no los veo, pues los veo en otro. Sí. Entonces, para las que quieran, se rifan. Y es la que salga, y así no le gusta, pues Ok, muchas gracias. Sí.
Ay, perdón. Porque solo aceptan mujeres. Porque solo aceptan mujeres. Porque el problema es que la mayoría de los ¿sí? Sí. Y entonces, cuando hay que estudiar a personas, entonces, hay que decir que digo el criterio y cuál es la razón. Sí, no. Ese es mi problema. Si yo fuera mujer, no tendría ningún problema. Se haga chavo, o hace un chavo, ¿correcto? Sí. No es que sea sexista. No, no se preocupe. Sí. Yo la tengo más fácil. Pero sí, definitivamente. Porque ahora no, porque y si ya no me resulta sabe todo. Hacer algo, ¿verdad? Entonces, aplicar alguna cosa. Pero ella tiene que estar afuera. No tiene que ser entrevista. No va a ser egoísta sexual. Esta vez vamos a ver un poco. Es un congreso más local, es una ciudad de los
Pues sí. Vamos a seguirle. Doctor, ya les avisé. En cuanto me confirmen, hago la rifa y se lo hago saber. ¿Sale? Acuérdame tu nombre. Sofía Herman. ¿Cómo? Sofía Herman. Ok. Sí, el apellido. Me acuerdo. Muy bien, Sofía. De ahí ves. Bueno, acabo de... Ahí quédate, ahí quédate. Tomen asiento. Bueno, allá en casa seguimos. Vamos a ver algunos problemas que son diagnósticos diferencial, que a veces sí, obviamente, para la persona que no tiene mucha experiencia, pues van a decir, es una psoriasis. Sobre todo estas las llamadas parasoriasis, antes llamadas parasoriasis, ahora tienen su nombre especial. Por ejemplo, esta que se llama parasoriasis en gota, se le llama pitiriasis liquenoide crónica. Son enfermedades que no tienen una causa bien delimitada, pero tienden a desaparecer con el tiempo. O sea, pueden durar algunos meses y después desaparecer. Esta en especial es muy benigna,
parecen como un tipo de exantema, pero tienen eritema y escama. Y esta escamita que vemos muy claramente en la parte superior derecha, es como una obleíta que se desprende. Entonces le hace uno con la uña, con algún objeto, ¡pum! Y si viene, no deja rocío sangrante. Y podemos habituarnos. Y también se habla mucho de que, así como la psoriasis en gotas, que da una infección y causa, y después aparece la psoriasis, pues esta pues también, para variar, ¿verdad? Entonces son autolimitadas, afortunadamente en este caso pues esta. La otra que es un poquito más intensa es la pitiriasis lichenoide y varioliforme aguda o parapsoriasis también, es de otra forma de las parapsoriasis también llamadas, pero esta sí deja costras y pudiera dejar en ocasiones alguna cicatriz. Acabo de ver un niño con este tipo de problema, no se ven tan fácilmente, son muy raras, y ya tenía 2 biopsias. Lo que pasa es que la persona se angustia y tiende a consultar otra opinión. Es lo normal, qué bueno que consulten. Y pues obviamente los tratamientos y todo podrían haber estado bien, pero nomás es explicarle mejor a lo que causa y a lo mejor damos algún medicamento que otro paciente no, que otro médico no los usa, y entonces, por ejemplo, la Dapsona en estos casos les funciona bastante bien. No está muy observada en México, porque el uso de la Dapsona en México es más frecuente porque tenemos más casos de lepra que, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, o en Europa, ¿verdad? Entonces, definitivamente, bueno, pues en ocasiones damos ese tipo de tratamientos. La parapsoriasis en placas, que puede llegar a ser un linfoma, que es el llamado micosis fungoide, ahí lo pongo, cuando está muy eritrodérmica. Luego estas lesiones a veces que parecen dermatitis, a veces también, y se tiene que a veces hacer inmunohistoquímica para en la biopsia comprobar de que sea una parapsoriasis en placas. A veces son tranquilas, como la policlonal dermatitis o la dermatitis clonal, pero a veces sí son muy severas, como cuando llegan a ser linfomas cutáneos. Esto se parece mucho, que es la pitiriasis rubra pilaris. Son lesiones más pequeñitas, como papulitas formando placas pequeñas, y aparecen también en estos sitios como alrededor de las cejas, en la oreja, y en rodillas, en codos. Entonces cualquiera dice, pues es psoriasis. A veces solamente con un poquito de experiencia y ya sobre una biopsia podemos decir que es una pitiriasis rubra pilaris. Incluso que pueden dar eritrodermias, ¿verdad? Como estos casos. Me acuerdo de una eritrodermia, pero les fue muy bien con el metrotexato de ese paciente, me acuerdo, con eritrodermia, y ya no volvió a tener lo bueno es que ya después no tienen su pitiriasis rubra pilaris, que son estas, y vemos estas papulitas muy características de las pitiriasis rubra. Son muy poco frecuentes, pero son más diagnósticos diferenciales. Y esta última diapositiva, que hace poco me la encontré por ahí, pues nos puede indicar muchas cosas, ¿verdad? El aspecto del adorno que trae la paciente y su problema de psoriasis. A lo mejor por más adornos que nos pongamos, la piel siempre llama la atención. Bueno, con eso terminamos lo que es la psoriasis. Y nos vamos también a otra. Dime. En el signo de Voronov, ya ves a manchas ciclónicas. ¿Cómo se diferenciarían de la pitiriasis? No hay, generalmente, obviamente, pues tuvo que tener antes. Me preguntan si en el signo de Voronov, que son manchas hipocrómicas, cómo se diferencian de la pitiriasis versicolor. El simple interrogatorio, o si hayas todavía alguna lesión con psoriasis, es que hubo psoriasis, ¿verdad? Más fácilmente esa. La otra, pues la localización,
de las manchas hipocrómicas, también, porque ahí pasamos una de que sale en tronco, pero pues puede tener en cualquier otro lado. ¿Que es difícil verlo esto? Bueno, pues lo ves sobre todo cuando ya trataste a una psoriasis. En el signo de Moronov tratas una psoriasis y lo que te queda es una mancha hipocrómica, ¿correcto? Entonces, generalmente es post-tratamiento o por autorresolución del mismo problema, pero tiene que ver el antecedente de tener las lesiones. Ese es el principal diagnóstico diferencial y la escamita quizá, y ya bueno, pues para eso tienes también los estudios micológicos, ¿correcto? Los estudios micológicos, pero es buena pregunta. Muy bien, dime. ¿Hay algún factor que determine la aparición de la psoriasis, por ejemplo, en la infancia o hasta la adultez? ¿O de manera... Pues sí, puede ser que después de algún proceso de, de algún, así como lo vamos a ver en el vitiligo, después de un problema de tipo emocional empiece a aparecer la psoriasis. La psoriasis está muy relacionada también con el psique, ¿correcto? Incluso antes era parte de la psicodermatosis muy clásicas, igual que la dermatitis atópica, ¿correcto? Y actualmente pues ya sabemos que es multifactorial, pero que sí tiene una predisposición a eso, ¿verdad? Entonces sí puede haber eso como tal un antecedente o a lo mejor después de alguna enfermedad debilitante también pudiera aparecer. ¿Correcto? Bueno, pero no siempre es así, o sea, empieza a aparecer solita. Entonces vamos a hablar de esta enfermedad, que es la pitiriasis rosada de Gibert. Tiene su nombre bonito, ¿verdad? Pitiriasis rosada. También pitiriasis porque es escama, acuérdense que pitiriasis quiere decir escama. Tenemos la pitiriasis versicolor, la pitiriasis alba, la pitiriasis rubra pilaris. Entonces tenemos esos pitiriasis. En este caso la rosada, porque tiene manchitas rosaditas. Vemos ahí características importantes y sobre todo esta escamita que vemos como en forma de coronita es de las más características en la mayoría de los casos. También acá abajo la vemos otra vez, pero hay veces que vemos como cierto tipo de papulitas y es más difícil el diagnóstico. Es una enfermedad muy especial y es frecuente. Esa no me la enseñaron cuando yo llevé dermatología en pregrado, para nada. Hasta después la conocí ya cuando estaba en la especialidad. Pero es mucho más frecuente que, por ejemplo, que otras que las que vimos, las parasorias y todo eso. Entonces, esto es bastante frecuente y le vamos a ver de repente. Y sobre todo en gente joven. Y entonces vemos que la localización principal es el tronco, pero a veces puede subir hasta en cara, como en este caso de esta pacientita. Son esas lesiones eritemato-escamosas que al principio, la primera que sale, a veces es indistinguible de una tiña del cuerpo. Quizá el prurito que nos haga o que le demos el antimicótico y no funcione. Ah, bueno, pues ahí está la pitiriasis rosada. Ahorita vamos a hablar de ella. Esto es en caso de los niños, que es menos frecuente. No vemos frecuentemente niños con pitiriasis pitiriasis rosada, perdón, y puede tener varias formitas, ¿verdad? Es una enfermedad un tanto eruptiva y a veces se confunde con otras lesiones por medicamentos, como en la de la izquierda, pero las características también importantes, vean ustedes como en forma anulares, y esta paciente también tenía en cara. También tenía en cara. Entonces, pitiriasis rosada, de 0.5 a 2.5 de la 2% de la consulta dermatológica, les digo, pues es relativamente bastante frecuente. Mujeres, más frecuente de 2 al 1, de 2 a 1, entre los 10 y los 35 años, pero mucho más frecuente en la edad de ustedes, ¿correcto? Así, la mayor vista en casos es en mujeres jóvenes.
Causa desconocida, todavía no se ponen de acuerdo, y vimos artículos más recientes, porque ha habido una sugerencia de virus del herpes simple 6 y 7, o infecciones concomitantes, alteraciones inmunitarias. Obviamente, algún fármaco puede dar un tipo de pityriasis rosada-like, y se ha asociado al aborto espontáneo en algunas mujeres, pero el PCR contra los virus 6 y 7 ha sido negativo. Hay quienes ya la consideran como una enfermedad viral. ¿Por qué la consideran como una enfermedad viral? Bueno, pues porque es estacional. Aunque el libro dice que no es estacional, pero sí es estacional. Llega el cambio de otoño a invierno y de primavera a verano, y empiezan a salir las pityriasis rosadas. Empiezan a aparecer. Generalmente ya no vuelve a aparecer. Una vez aparece y ya no. Entonces, dice, hay inmunidad contra el virus. También otro tipo de virus como el picornavirus que también se ha tomado en cuenta, pero no hay evidencias como tales para que se hable de esto, ¿verdad? Y lo acabo de verificar, porque luego siempre sale algún artículo sobre la pityriasis rosada nuevo, y entonces ya lo que dice el libro pues ya quedó un poquito atrás, ¿verdad? Y obviamente hay pityriasis rosadas like por medicamentos, como las que nombra también el libro, que la BCG, la vacuna de Calmet-Guerin, que es la del Guerin, que es la de la tuberculosis, da una erupción parecida, perdón. ¿Qué es eso de la placa heráldica? ¿Alguien sabe? ¿Alguien leyó sobre pityriasis rosada? O leyeron muy bien psoriasis. Sí, luego dicen que por qué tenemos los exámenes difíciles, pero es que no están leyendo antes de venir a clase. ¿Sí? La mayoría yo creo que no lee algo. Y entonces, pues, como que se están acostumbrando a la flojerita. Entonces, pues así no van a ser buenos médicos. Alguien ya después se pone a estudiar muy bien y cuando entra en el internado, pero pues si estudian desde ahora que están de alumnos en clase, bueno, pues eso se les va a facilitar más. Que ustedes han sido generación especial, es una generación COVID, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es más difícil? Porque ya están aburridos, están en la computadora y todo eso, bueno, pues hay que adaptarse a la situación como tal. Es causada por un virus, lo que me acuerdo que es causada por un virus que es de origen viral, que también se caracteriza por tener eritema en algunas de las manchas, para los humanos son placas también, y dentro de, o sea, de los síntomas son parecidos al que vimos de la psoriasis. Ajá, pues son parecidas a la psoriasis. Y obviamente son lesiones eritemato escamoso, como lo está diciendo su compañera. Y se caracteriza por estar en pecho, vientre y tronco. ¿Cómo qué? Que se caracteriza más por presentarse en pecho, vientre y tronco. Así en tronco. La aparición generalmente es en tronco. Y pueden tener prurito un cierto número de pacientes. Ahorita vemos qué más. La placa heráldica. ¿Qué es la placa heráldica? ¿Qué es el heraldo? El heraldo de Aguascalientes. Es el que anuncia. Entonces, al principio, el heraldo era el que anunciaba las cosas que decía el rey, ¿verdad? Bueno, pues, hablaba era la mañanera. Bueno, entonces, la placa heráldica aparece en el 50 al 90% de los casos. Es una lesión primaria, única, que aparece y es la que a la semana o a las 2 semanas empiezan a aparecer todas las lesiones. Es cuando se puede confundir con la tiña, por ejemplo, porque nomás es una. En tronco, como decía Sandra, ¿verdad? Entonces, Sofía, perdón.
de esa forma aparece y después vienen las hijitas, ¿verdad? Decían la mamá y luego vienen las hijitas. Eso es lo más común. Uh-huh. Erupción secundaria, tronco, cuello y raíces de extremidades, lo que decía. 2 a 6 semanas dura, a veces hasta 3 meses, a veces han dicho que hay pacientes que han durado hasta los 6 meses. Formas atípicas el 20% de los casos, que son las difíciles. El prurito, dependiendo de la estadística, los han reportado desde el 25 hasta el 75% de los casos tienen prurito. Generalmente es un prurito leve, pero hay quienes reportan con prurito más intenso. Diferencial, erupciones por fármacos, igual psoriasis en gotas, secundarismo sifilítico, lo volvemos a repetir, tiña del cuerpo, pitiriasis liquenoides como las que vimos hace ratito, eczematides, exantemas virales y otras. No hay ningún tratamiento específico. Se han dado también PUVA, se ha dado también esteroides tópicos cuando hay mucho prurito, pero nomás para quitar el prurito no incide sobre el curso de la enfermedad ninguno de los tratamientos. Y se ha hablado de algunos antibióticos como la citromicina y la eritromicina, como estos macrólidos, que quizá actúan de una forma diferente a como tal. Y obviamente, y también de repente los libros hablan de tratamientos con aciclovir, ¿correcto? Pero no han influido mucho en la evolución de los casos, o sea, no hay ningún artículo que nos diga, este es el tratamiento más ideal. Generalmente lo que hacemos es la explicación, la vigilancia, ganar confianza con el paciente o la paciente, para que, bueno, esto va a tender a ir desapareciendo. Es muy raro que repita. Tuve un señor que tiene una pitiriasis rosada repetitiva, y ya comprobada por histopatología y todo. Bueno, pues le aparece y como los 2 o 3 años otra vez le vuelve a aparecer, pero es rarísimo. Hay formas raras, nomás se las pongo, pero con ustedes, con lo que sepan que hay como tal. Obviamente muchos medicamentos nos han producido pitiriasis rosadas like, como son los barbitúricos, el captopril. Entonces hay que preguntarles qué se está tomando, ¿verdad? A ver si es el medicamento lo que está produciendo el problema y no es la pitiriasis rosada como tal. Y obviamente hay una inversa, hay una lateral, una circinada de Vidal, etc. Lo importante es que ustedes sepan que hay otras cosas y ahí las tienen. Pueden ver esta revista también, donde vienen todas estas lesiones. De ahí saqué eso. Vemos más casos para que se aprendan. El eritema sale afuera de la escama la mayoría de las veces, ¿sí? O está la coronita o está el eritema, pero en la parte más central de escamita, que es una escama no tan desprendible como la psoriasis, más bien es más adherente. Vemos las clásicas pitiriasis rosada donde está la coronita, el eritema por fuera. Entonces eso nos ayuda mucho. Vean ustedes acá que está muy suavecito, muy rosadita en el niño. Y vemos cómo está la escamita también. Buscar, ver bien todas las lesiones, no nomás algo poquitas, sino, ¿qué comió? Es la pregunta más clásica de cualquier. Es que tengo una alergia. Sí, tiene una alergia. ¿Qué comió? Bueno, pues comí lo de siempre, mi sopita de fideo con mi chilito y mi pollito. Bueno, pues como que no va por ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente es, bueno, parte del interrogatorio, pero muchas de las veces nos pensamos que los alimentos o medicamentos son lo que da. Obviamente los medicamentos son importantes.
A veces son muy especiales, como esta lesión es más intensa, que parece una psoriasis. Esta fue por medicamentos. Esta es una psoriasis light por medicamentos, por captopril. ¿Dan choque anafiláctico puede resultar este tipo de lesiones? A ver, otra vez la pregunta. ¿De un choque anafiláctico puede resultar No, este tipo de lesiones? no. Un choque anafiláctico te da edema generótico. No puedes respirar. No, para nada. Pero sí, este tipo de lesiones, pitiriasis rosada light por medicamentos, como en este caso. La histopatología nos puede ayudar bastante. Hay una leve paraqueratosis, casi no hiperqueratosis, salvo que le des a la escamita, pues sí va a haber más fuerte. ¿Ay, esto qué es? ¿Una qué? Una esponjiosis, muy bien. Una esponjiosis, como si fuera una dermatitis. No hay ni o una leve papilomatosis, se describe, o una leve acantosis. Infiltrados perivasculares, perianexiales, de linfocitos. Nos ayuda el diagnóstico, no es patognomónica, pero sí nos puede ayudar el diagnóstico más el cuadro clínico. Cuando tenemos dudas, pues hay que hacer la biopsia. Generalmente, cuando vemos el cuadro muy clásico, pues no tenemos que hacer la biopsia. Obviamente, en lugares de estudio, pues generalmente sí les hacen biopsia, sobre todo para el estudio del paciente. Nos vamos al líquen plano. La palabra líquen viene ahí de los famosos líquenes, de estos microorganismos que se unen, que aparecen en el tronco. De aquí, en un momento dado, en los árboles de aquí en la universidad vemos algunos líquenes. Y vamos a hablar de esta enfermedad inmunológica, se llama líquen plano. Y aquí las lesiones son papulares, más que eritema, solo son pápulas, son pápulo-escamosas. Son estas pápulas que se relatan como en forma poliédrica, como si tuvieran varios laditos no tan redonditas, con una escama media brillante, especial, muy pruriginosa y a veces un tanto de otro color, o que tienen muchas formas clínicas. La más clásica son estas lesiones papulares en la parte central, lo podemos ver muy bien, con una escamita muy especial, no adherente, no desprendible, que a veces forma figuritas, como en este caso. Y si la vemos a la dermatoscopía, que es muy útil, vemos estas líneas que se llaman de Wickman, o estrías de Wickman, pero también es que se pueden ver a veces con una lupa normal, ¿correcto? Y esto nos ayuda a hacer el diagnóstico del líquen plano. Porque se parece mucho a una forma que vimos de psoriasis. Sí, se parecen a las formas de psoriasis, por eso también es diagnóstico, pero son más populares y muy pruriginosas. La psoriasis sí causa prurito, pero estas más pruriginosas como tal. Y puede estar muy localizado o puede estar muy diseminado. Puede haber un líquen plano hipertrófico, como en este caso, muy escamoso, más si se rascan mucho. Las muñecas son sitios muy especiales, así como la escabiasis, ¿se acuerdan de la escabiasis en las muñecas? Obviamente no parece escabiasis, pero bueno, topográficamente se puede confundir. Pueden ver lesiones más hipertróficas. Y vean ustedes cómo las papulitas son muy irregulares. Por eso se llaman poliédricas, como que tienen muchos laditos diferentes. Y a veces este líquen plano hipertrófico podría confundirse con un prurigo nodular de Hyde, ¿verdad? Entonces, los diagnósticos diferenciales pues son muchos. Vemos también este caso y tenemos este fenómeno otra vez. Entonces ya llevamos varias con fenómenos de Koebner. ¿Cuáles son? Las psoriasis, las verrugas planas, ¿correcto? Y ahora el líquen plano. Medio punto lo que dijo verrugas planas. Que lo anotes. Verrugas planas, porque ya es de tiempos pasados.
¿Qué tenemos? Factores genéticos inmunológicos. Aquí es una enfermedad inmunológica. Se habla también de que ocasionado por virus, nada en específico, a lo mejor un proceso viral que lo hace que aparezca, pero no como directamente una etiología. Y los factores emocionales también se han visto como tal. No obstante, pues hay quienes lo toman más de emoción. Me acuerdo uno de los maestros decía que era enfermedad de inventores, que aquellos que inventaban algo o descubrieron algo tenían líquen plano. Bueno, pues eso no tanto, pero sí los factores psicológicos, como en muchas enfermedades, aumentan el problema. Se habla que no es tan frecuente, es mucho más frecuente la epididimis rosada. La edad es de gente un poquito más grande, del 30 a 60 años. También es un tanto autolimitada, no es para toda la vida, llegan a desaparecer, pero siempre hay que darles tratamiento porque causa mucha molestia. Daño primario a las células basales por citoquinas e interferón gamma. Hay una inmunoglobulina G en banda, cuando se hace la inmunofluorescencia, lo vamos a ver. Y es muy importante la apoptosis de los queratinocitos, pero ¿qué queratinocitos? Los basales, ¿correcto? Los queratinocitos basales. Entonces vamos a ver en la histopatología muy clásica de esta enfermedad, y eso nos ayuda mucho el diagnóstico cuando tenemos dificultad. Intervienen los ICAM1, pápulas que son de 1 a 5 milímetros, no obstante, pueden estar formando más grandes placas mayores cuando se juntan. 1 a 5 milímetros poligonales, rojizas o violáceas, con la escama fina de red de Whitman, ¿verdad? Entonces, con una buena lente podemos ver esa escamita. Rojo, hay muchas formas, ese es el problema del líquen plano. Y obviamente también hay líquen plano oral, genital, eruptivo, eritemato escamoso, eritodérmico, es muy raro. Ampollar y peripilar, que es muy raro. El soniforme, que es como lineal. El pigmentado atrófico, el hipertrófico, el erosivo y otras formas raras. Entonces, a veces sí se nos dificulta y lo que nos lleva a hacer biopsia de la piel, ¿verdad? Y esto es importante. ¿Cómo se trata? Bueno, pues no hay un tratamiento también específico. Obviamente los medicamentos que usamos para procesos de tipo inmunológico, como los esteroides tópicos, con mucho cuidado, incluso los sistémicos cuando está muy, muy severo. El metotrexato también ha funcionado, la sulfasalacina, la VB, como ya hemos mencionado en la psoriasis y otros. Entonces, sí es un padecimiento un tanto difícil de manejar. El médico del primer contacto, por ejemplo, una epididimis rosada, sí la tiene que saber muy bien. Calmar, en la epididimis rosada no hablamos mucho de tratamiento. Calmar al paciente, darle algún antihistamínico si hay prurito, no va a quitar el prurito. Un esteroide tópico como hidrocortisona en loción, que se puede extender perfectamente unas 2 semanas para nada más calmar el prurito. Hablan mucho de dar relaciones con calamina, como el caladril, pero seca un poquito la piel. Y estarlo vigilando, ¿verdad? La epididimis rosada. En el caso del líquen plano, sí es mejor mandarlo al especialista porque a veces se complican un poquito más. No obstante, el hecho de diagnosticarlo es importante porque así no va a tener que estar el paciente con muchos tratamientos y que no se le quita, ¿verdad? Es que no se le quita su alergia, ¿no? Pues no era una alergia. Una esquemita de un líquen plano oral, pero aquí lo más importante es ver la acumulación acá abajo de los linfocitos y vemos como la apoptosis de los queratinocitos basales, como ¡pop!, se van desprendiendo fácilmente. Eso es lo más importante de este esquema, y la activación de estas como estrellitas son las células del Langerhans, que también están activadas. Vemos el líquen plano oral y cómo va formando esas redecitas. Si vemos esto y vemos blancas y todo el mundo empieza en cándida, ¿sí? Es como todo lo que sale en boca es cándida, todo lo que sale en las uñas son hongos, ¿no? Bueno, así.
Ah, bueno, vean ustedes la diapositiva junto, cómo se ven simplemente con este aumento, sin dermatoscopio vemos las estrías de Wigman en la de la derecha. Si se acercan a verla, los que están aquí lejitos pueden acercarse y vean cómo se ven perfectamente bien. O esta forma sosteriforme de este líquen plano, formando algunas plaquitas, pero vemos las papulitas muy claras. Ujú. Un líquen plano también, esto hemos visto algunos casos de líquen plano en genitales y forman también estas como redecita. ¿No? Entonces decimos, ah, es un líquen plano. Otra hipertensión total, porque se ve así. No, no causan hipertensión de ninguna forma. Más que en las venas se salen. Ah, no, para nada. No, aquí es normal, porque es una submucosa y se ven más fácilmente las venas. No hay, como no hay tanta queratina, como tal. Pero también hay líquen plano en genital femenino, eso a lo mejor el ginecólogo lo puede ver más fácilmente, hay que recordarse lo que existe. Hay líquen planos muy especiales, muy como si fueran una amiloidosis, son líquenes planos raros. Y son más dificultades, o estos que pudiera parecer una psoriasis porque están conformando placa. Pero hay las pápulas que están periféricas, que ya no es de la psoriasis. Entonces estos, bueno, pues sí se requieren, es más difícil el diagnóstico, se requieren los estudios correspondientes, más fácil. También afecta al pelo, que puede tener combinación de líquen plano en el cuerpo y en la piel cabelluda. Y vemos a la tricoscopía estas lesiones escamosas alrededor, que se pueden ver en una queratosis, en una dermatitis seborreica, pero estas son muy adherentes, aparte de estas manchas eritematosas que se ven en los pacientes con líquen plano en piel cabelluda. Entonces, esto con la ayuda de la tricoscopía nos ayuda, y el prurito como tal, intenso, tienen un prurito muy intenso, los pacientes con líquen plano en piel cabelluda. Y las uñas también pueden ser afectadas, pueden tener estas distrofias planas como si estuvieran raspadas, como si hubieran limado tanto la uña que casi desapareciera, con eritema en ocasiones periungual o basal, o pueden tener onicomadesis, que es el desprendimiento proximal de la uña, no distal, sino proximal. La distal se llama onicolisis, la onicomadesis es proximal, o distrofias unguiales que pueden aparecer, y es de todas las uñas, no nomás de uña, casi no es una uña, sino todas las uñas como tal. No es tan frecuente, pero bueno, es más frecuente el líquen plano en piel cabelluda, pilar, ¿verdad? Otras formas del llamado líquen, no tanto líquen plano, son estas como papulitas pequeñitas, como si fuera una queratosis pilar, que es el líquen nítido. Si ven acá arriba, aquí tiene un fenómeno de Kerner, como se rasguñó y apenas sale una línea chiquitita, como tal. Los que no vean, acérquense y los ven en su computadora. Líquen nítidos, ¿verdad? Que pudiera también parecer una tuberculosis de tipo liquenoide, como tal, ¿verdad? Entonces, el líquen estriado es una enfermedad que da en forma lineal, siguiendo las líneas de Blaschko. Tiende a desaparecer espontáneamente, no hay que hacerle nada, hay que explicarlo. Muy bien. Este otro líquen amiloideo de este lado. Bueno, pues son formas no tan frecuentes. Este líquen estriado no es tan raro, ¿eh? Y líquen nítidos como tal. Y también puede haber un líquen nítidos en genitales. Entonces la biopsia es muy importante. La biopsia debe haber una hiperkeratosis ortoqueratósica, o sea, sin paraqueratósica. Va a haber una hipergranulosis en ocasiones, no tanto, pero como tal. Una acantosis, ¿sí? Pero va a haber esta forma como de dientitos de sierra que se habla, como si fuera en picos de la membrana basal. Y obviamente si vemos la membrana basal, va a haber estas células basales vaculadas en apoptosis, ¿verdad? Eso es muy característico.
son los que están apoptóticas, que se están desprendiendo, entonces hay una vacuolización de la basal. ¿Se acuerdan de ese término? Vacuolización de la basal. Y un infiltrado en banda de los linfocitos. Ahí están todos los linfocitos en banda. Y si mandamos a hacer una inmunofluorescencia con las personas que hagan inmunofluorescencia, pues no todos los patólogos hacen inmunofluorescencia, vamos a estar infiltrado en banda y G, o sea, son los anticuerpos que están haciendo que haya apoptosis de los queratinocitos basales. No, es en las formas, en todas las formas. Por eso la biopsia es tan importante. Y si tienes dudas de la biopsia normal, pues mandas a hacer la inmunofluorescencia. ¿Sí? Pero eso es muy importante. Entonces, aquí la histopatología nos ayuda mucho al diagnóstico. Hay veces que son muy clásicas, las formas clínicas, al menos para uno, ¿verdad? Ya que tiene experiencia, pero bueno, obviamente para el médico general no tan importante. Entonces, de esa forma tenemos este cuadro del líquen plano. No sé si tengan preguntas, esta es la última diapositiva. No sé cómo dejar de compartir aquí. Nunca he sabido cómo dejamos de compartir. ¿Aquí? ¿Dónde? A ver, dime. Dejar de presentar. Ah, sí. Ja, está fácil. Ok. Siempre hay que buscarlo desde otro lado. Bueno. Entonces, déjame ver una cosa. Entonces, si tienen alguna pregunta ahí en casa, han estado muy callados el día de hoy. ¿Están tomando sus cafecitos? ¿Están soñando todavía? Doctor, Dime, Cris. yo no tuve dudas, pero nada más para comentarle que le dejé un mensajito por Teams, por si puede checarlo. Sí, todos los mensajes los estoy leyendo, sino y los tengo que estar releyendo porque tenemos puntitos extras por ahí que han estado Sí, sobre diciendo. otra cosa, pero sí. Gracias, doctor. Dele. No hay problema, Cristina. Lo leo. Entonces, ¿alguna otra cosa para la próxima semana? Digo, no vamos a venir, 3 semanas y nos vamos a ver hasta mayo, ¿correcto? No, pues si quieres ven, tú dime. Sí, puedes venir el jueves y el viernes santo. Entonces, para las próximas clases que vamos a ver, pues vamos a ver discromias, melasma y vitiligo, que son las principales, y vamos a hablar de otras discromias como tales, pero las principales como programa es el melasma y el vitiligo, que son de las más frecuentes. Ya hemos visto problemas de discromias. Vamos a ver qué otras cosas causan manchas también frecuentemente. La pitiriasis alba y la dermatitis solar hipocromiante también son parte de lo que vamos a ver en discromias. Y ya después de discromias llega acné. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahí vamos bien en el programa. Voy a revisar todavía. Y a lo mejor dejo nada más una clase grabada, las otras no. ¿Correcto? Sí, las otras las vamos a alcanzar a ver bien todo este tiempo. Sigan estudiando mucho, jóvenes. Me interesa que les vaya bien, ¿ok? A lo mejor puedo facilitar un poquito el examen, dicen que está muy complicado, pero pues es que son preguntas. Sí. Dicen que sí, pero generalmente, y si tienen dudas sobre las preguntas, podemos irlas discutiendo también, o sea, se nos ha pasado un poco eso porque no. El problema es que a veces no los tenemos escritos, los exámenes,
Todavía no he hallado cómo imprimir el examen de... Voy a preguntar, por ahí viene la ayuda del Moodle del aula virtual, porque luego, teniendo todas las preguntas, ya puedo decir, estas dudas hubo en esta pregunta, pero si ustedes tienen alguna duda de alguna pregunta, las pueden hacer, ¿eh? De alguna pregunta que hice, ¿verdad? ¿Ya que se imprima o...? Pues ya se puede decir desde antes si quieren. Es que, por ejemplo, en mi caso yo tenía dudas de dos. Una que era del tratamiento que hablaba de una mujer diabética y en ese caso pues creo que ninguno de los... Sí, no, era el tratamiento tópico. Bueno, No, pero era un tratamiento tópico. No era terbinafina. Tendría otra. no recuerdo cuáles venían. Era isoconazol. Recuerdo que venía en Era isoconazol. Isoconazol, creo. O sea, de esas, ¿cuál escogerías? A lo mejor dice uno, escojo fluconazol oral, pero no, es de lo que no tenías. Tenías isoconazol. No me acuerdo qué. Sí, era isoconazol. Tiene otra que venía sobre los diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales. De Pipias salva y otra que también era posible. Pipias salva. ¿Lo qué? El eritrasma era, no porque, no tanto el eritrasma causa lesiones en pliegues rojizas, ¿verdad? Más que otra cosa, entonces como que, pues sí, lo mencionan, pero vamos hablando más bien de qué es lo que en realidad es porque es mancha, pero no por otra cosa. Entonces, más claro, la pipilas salva. Estaba fácil eso. Porque era alba. Y vamos a ver las pitiras alba, como si se parecen a las pitiras versiculares. Sí, por eso es lo que estoy tratando de hacer. Exactamente. ¿Correcto? Sí, es importante. Si se acuerdan de alguna otra, lo hacemos. Pero voy a ver, eso es. Porque muchas preguntas ya las he tenido, pero no todas, entonces. Luego se me ocurre la pregunta cuando lo estoy haciendo y le cambio. Bueno, nos vemos pues.